Mi propia hija me humilló y me echó a la calle tratándome como una carga. Lo que no sabía era que yo tenía 1,9 millón de dólares guardados en silencio, y lo que revelé en la fiesta familiar dejó a todos, especialmente a mi hija, sin reacción. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. El reloj de la sala marcaba las 6:20 de la mañana cuando doña Estela Ramírez, envuelta en su bata de franela color crema, se sentó al borde de la cama. A su lado, el espacio vacío de su esposo parecía más presente que nunca. El lado izquierdo seguía intacto, con la almohada aún hundida donde él solía apoyar la cabeza, como si su ausencia hubiera dejado una huella física en el colchón. La colcha bordada por sus propias manos años atrás lucía desordenada, sin el toque meticuloso de don Gilberto para tender la cama. Nada era igual. Llevaba 3 meses exactos desde su partida. 42 años compartiendo esa casa, y ahora todo le parecía ajeno. La mecedora en la que él leía el periódico cada tarde estaba cubierta de polvo. El perchero aún sostenía su sombrero preferido, colgado como esperando a que lo tomara de nuevo. Incluso el reloj de pared, ese que Gilberto siempre ajustaba con precisión, se había detenido la noche de su velorio, como si la casa se hubiera negado a seguir sin él. Estela ya no cocinaba. Apenas comía pan con café en las mañanas. Las vecinas la visitaban de vez en cuando, llevándole caldo o pan dulce, pero su conversación era breve, apenas una cortesía. La televisión permanecía apagada, y las cortinas cerradas la mayor parte del día. Lo único que la mantenía en pie eran las oraciones que murmuraba cada noche, hablándole a su esposo como si él aún pudiera escucharla. Pero esa mañana, hubo un silencio distinto. Uno que no le susurraba nostalgia, sino urgencia. Como si algo dentro de ella dijera basta. Con manos temblorosas, abrió el viejo armario y sacó una maleta de tela floreada. Colocó dentro algunas blusas de algodón, su bata de dormir, un par de zapatos bajos, sus medicamentos y el retrato de su boda, el mismo que había estado en el buró desde hacía décadas. Lo envolvió con cuidado en su rebozo de lana. Cerró la maleta con un chasquido suave y se quedó unos segundos de pie, contemplando su casa por última vez. No dejó notas. No avisó a nadie. Tomó su bolso, echó llave a la puerta y bajó las escaleras despacio. En la esquina, detuvo un taxi con un leve movimiento de la mano. A la colonia Providencia, por favor, el edificio azul de la calle Cedros, le dijo al chofer, apenas en un susurro. Durante el trayecto, las calles parecían difusas detrás del vidrio empañado. Estela miraba por la ventanilla, observando cómo la ciudad despertaba, los puestos de tamales alistándose, los niños con mochila al hombro, los autos comenzando a atascar las avenidas. Ella, en cambio, iba al encuentro de algo más incierto, su hija Marcela. No hablaba con ella desde el funeral de Gilberto. Fue un encuentro breve, lleno de formalidades. Marcela, siempre altiva, había hecho acto de presencia, dio abrazos secos y luego se fue sin quedarse al rosario. Aún así, Estela pensaba que tal vez, con el tiempo, el dolor compartido pudiera acercarlas. Tal vez esa estadía, aunque improvisada, sirviera para reconstruir el vínculo que se había fracturado años atrás. El taxi se detuvo frente a un edificio moderno, con portón eléctrico y fachada de cristal. Estela descendió con lentitud, y el portero la observó con discreta curiosidad. «Buenos días, señora. ¿A quién busca?», preguntó. «A mi hija, Marcela Valencia. Vive en el 3B», respondió Estela. El hombre hizo una llamada por interfono. Tras unos segundos, el portón se abrió. Marcela apareció al cabo de un minuto, enfundada en una blusa blanca impecable y pantalón de lino. Su expresión fue de sorpresa contenida. «Mamá», dijo con tono neutro. «¿Qué haces aquí?». Estela, con los ojos ligeramente húmedos, contestó. «Perdón por llegar sin avisar, hija, solo necesito estar con alguien unos días. Me está matando el silencio». Marcela sonrió forzada, asintió hacia el portero y abrió la reja. «Claro, mamá, pasa». Subieron en el elevador en silencio. Al llegar al departamento, un espacio moderno y perfectamente ordenado, Estela sintió el contraste. El lugar olía a ambientador artificial, y no había una sola señal de calidez hogareña. Todo era simétrico, blanco, gris, como un consultorio.
Iván, esposo de Marcela, salió del cuarto principal ajustándose la corbata. «Buenos días, señora Estela», dijo sin emoción. «Buenos días, hijo», respondió ella con una sonrisa tímida. Marcela tomó la maleta de su madre y la dejó en la sala. «No tenemos cuarto libre, pero puedes dormir en el sofá. Hay una cobija en el closet». Esa primera noche fue incómoda. El sofá era rígido y corto. Las luces del edificio entraban por las persianas mal cerradas. Cada vez que Estela se movía, sentía que hacía ruido. Aún así, se levantó temprano, antes que todos, y preparó café como acto de gratitud. Marcela bajó, lo olió y frunció el ceño. «Mamá, aquí usamos cafetera de cápsulas. Ese olor se queda pegado». Los días siguientes fueron un desfile de incomodidades. Estela intentaba no estorbar, lavaba los trastes, barría en silencio, y doblaba su cobija con esmero. Pero todo era motivo de queja. «No revuelvas los cubiertos así. Eso no va en ese cajón. No te metas en la lavandería, ya tenemos rutina». Iván solo murmuraba gracias de vez en cuando, sin mirarla a los ojos. Durante las cenas, Estela contaba anécdotas de su juventud, pequeñas memorias de Gilberto. Pero Marcela cortaba en seco. «Ya contaste eso. Mamá, no estamos en los años 70. Iván, con el celular en mano, apenas asentía. Una tarde, Estela quiso hacer algo especial. Fue al mercado y compró ingredientes para cocinar el estofado favorito de su esposo, que también era el de Marcela cuando era niña. Cocinó con paciencia, usando las especias que llevaba en su bolso, como si con ese gesto pudiera volver a tocar el corazón de su hija. Pero al llegar, Marcela se horrorizó al ver la cocina. «¿Qué hiciste, mamá? Pusiste todo patas arriba. Esta no es tu cocina». Iván se acercó, olfateó el aire con gesto despectivo y dijo: «Huele raro, muy fuerte». Estela bajó la mirada. Quería hacer algo bonito. «Pues no lo hagas más. Aquí hay reglas, mamá». Esa noche, Estela no durmió. Escuchó desde el sofá las voces bajas en el cuarto principal. «No puedo con ella aquí, Iván, es una carga». «Pues dile que se vaya. No es nuestra responsabilidad». A la mañana siguiente, mientras Estela lavaba una taza con esmero, Marcela apareció con los brazos cruzados. «Mamá, esto ya no puede seguir así. No estamos obligados a tenerte aquí. No somos una casa de retiro». Iván observaba desde el pasillo, sin intervenir. Estela dejó la taza en el escurridor, se secó las manos en su delantal y respondió con la voz temblorosa: «Solo quería estar cerca de alguien, no molestarlos». Marcela le extendió la maleta, ya lista. «Te conseguí un taxi. Baja en 5 minutos». Nadie la acompañó al portón. Nadie ofreció ayuda con la maleta. Estela descendió sola, con el bolso colgado del brazo y el retrato de Gilberto envuelto en su rebozo. Cuando la reja del edificio se cerró con ese sonido seco y final, ella se quedó parada en la banqueta, como si el mundo hubiera dejado de girar. Se sentó en la acera con la espalda encorvada, la mirada perdida, y los ojos anegados. Sostuvo el bolso con fuerza contra su pecho, como si fuera el último vínculo con una vida que ya no le pertenecía. Y fue entonces, en ese momento de absoluta soledad, cuando entendió algo que le caló hasta los huesos. Había tocado la puerta equivocada. La banqueta seguía húmeda por la garúa de la mañana. Doña Estela no se había movido desde que el portón del edificio se cerró tras ella, como una sentencia. Tenía las manos apoyadas sobre su bolso, y el rebozo cubriéndole los hombros como un escudo frágil contra el desprecio que acababa de vivir. Los autos pasaban, los peatones avanzaban sin mirarla, y la ciudad continuaba su ritmo indiferente. Caminó unas cuadras sin rumbo fijo, arrastrando la maleta como quien arrastra una parte rota de sí misma. En una esquina encontró una banca de hierro oxidado, parcialmente oculta bajo la sombra de un ficus viejo. Se sentó ahí, como si sus piernas ya no pudieran sostener más el peso del alma. Se quedó largo rato en silencio. Pensaba en Marcela, en la manera tan fría y mecánica con la que la había echado. Las palabras resonaban en su mente como martillazos. «No somos una casa de retiro». No era solo la frase. Era la forma. La mirada sin compasión. El gesto de entregarle la maleta como si fuera una carga olvidada en el aeropuerto de la vida. Contempló la posibilidad de ir a un albergue.
Sabía de uno que estaba a unas calles, para personas mayores sin familia. Pero el solo pensamiento le provocó un nudo en el estómago. Ella tenía familia. O al menos, solía tenerla. ¿Cómo era posible que después de haber dado todo en su vida, haber criado a una hija sola mientras Gilberto trabajaba hasta el anochecer, ahora terminara pensando en un refugio como última opción? Sacó su celular, viejo pero funcional. Lo desbloqueó con manos temblorosas y buscó entre sus contactos. Deslizó los nombres uno por uno. Tíos fallecidos. Primos lejanos. Vecinas de su colonia. Nadie que pudiera, o quisiera, ofrecerle un lugar en ese momento. Hasta que se detuvo en un nombre que parecía brillar distinto. Gabriela. Su sobrina. Gabriela era hija de su hermano menor, fallecido hacía más de una década. Siempre había sido atenta. Mandaba mensajes en Navidades, llamaba por su cumpleaños. Había ido al funeral de Gilberto con sus 2 niñas, y se quedó más tiempo que Marcela. La recordaba con una sonrisa cálida, un abrazo sincero y voz dulce. Estela dudó un segundo. No quería incomodar, no quería parecer necesitada. Pero la vergüenza era menor que el miedo a pasar la noche en la calle. Llamó. «¿Tía Estela?», respondió Gabriela al primer timbrazo. «Hola, hija, disculpa que te moleste. Estoy un poco en aprietos. No sé si». «Tía, no diga nada más», interrumpió Gabriela con tono firme y lleno de afecto. «Claro que sí. Véngase. Aquí la esperamos con los brazos abiertos. Le mando la ubicación». Estela colgó con los ojos anegados. Por primera vez desde la muerte de Gilberto, sintió un alivio sincero. No era la solución perfecta, pero era una luz en medio de su oscuridad. 1 hora después, un nuevo taxi se detenía frente a una vecindad pintada de verde pálido, con las paredes llenas de grafitis y ropa tendida en los balcones. No era lujosa, no era grande, pero apenas bajó de la unidad, Gabriela ya estaba esperándola en la puerta, con los brazos extendidos y una sonrisa cálida como el pan recién horneado. «Tía», exclamó con entusiasmo, tomándole la maleta. «Qué bueno que vino. Aquí no hay lujos, pero hay corazón». Estela no pudo responder. Solo la abrazó con fuerza, conteniendo las lágrimas. Al entrar, el departamento era pequeño. Sala, cocina, un solo baño y 2 habitaciones divididas con cortinas gruesas. En el rincón más alejado, Gabriela había improvisado un espacio para su tía. Un colchón sobre una base de madera, con sábanas limpias y una lámpara de mesa. Había incluso una silla con respaldo alto para que pudiera sentarse a leer o tomar su té. «Aquí puede descansar tranquila. Las niñas están emocionadas de verla», dijo Gabriela, mientras servía una taza de café con pan dulce. Las gemelas llegaron corriendo desde el cuarto contiguo. Ambas de cabello oscuro y ondulado, con uniformes escolares aún puestos y los cachetes rojos de emoción. «¿Tía Estela?», preguntó una. «¿Usted es la tía que nos mandó dulces en Navidad?», añadió la otra. Estela sonrió por primera vez en días. Se agachó con esfuerzo y las abrazó. «Sí, mis niñas. Soy yo». Si estás disfrutando de esta historia, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta al video. Aquella noche, Estela cenó junto a ellas. Sopa caliente, arroz con huevo y tortillas hechas en casa. Nada complicado, pero todo tenía sabor. La mesa era ruidosa, con risas, preguntas infantiles y los mamá de las niñas rebotando por las paredes. Gabriela le sirvió más sopa y le tocó la mano con cariño. «Tía, usted no está sola. Aquí no será una carga. Es familia. Y aquí, la familia se cuida». Después de cenar, Estela se recostó en el colchón. Las cortinas cerradas le daban privacidad, pero desde su espacio podía escuchar cómo Gabriela preparaba las mochilas de las niñas, doblaba la ropa, revisaba su uniforme para el día siguiente. El departamento olía a jabón de ropa, café y humanidad. Cerró los ojos y lloró. Pero no de tristeza. Lloró de alivio, de gratitud, de ese tipo de llanto que nace cuando el alma encuentra refugio tras haber vagado por un desierto emocional. Los días pasaron y Estela comenzó a adaptarse. Se levantaba temprano, preparaba el desayuno, peinaba a las niñas, y les ayudaba con la tarea por las tardes. Gabriela salía desde temprano al supermercado donde trabajaba como cajera y regresaba ya de noche. Con los pies hinchados y el cansancio marcado en la cara,
pero siempre con una sonrisa para su tía y sus hijas. ¿Cómo estuvo todo, tía?, preguntaba cada noche, mientras colgaba su bolso. Bien, hija. Todo bien. Ya cenaron, las tareas están hechas y se lavaron los dientes, respondía Estela con voz maternal. Los fines de semana hacían lo posible por compartir tiempo juntas. A veces salían al parque con las niñas. Otras, simplemente veían películas viejas en la televisión. Eran momentos simples, pero para Estela, se sentían como una nueva vida. Sin que nadie lo supiera, en las noches de insomnio, Estela volvía a pensar en el dinero que tenía guardado. Ese que había reservado durante años, fruto de la venta de aquella propiedad antigua en el centro de la ciudad. Inicialmente, lo había considerado para su vejez, para Marcela, para dejar algo en orden. Ahora, cada vez que pensaba en Marcela, ese dinero le quemaba la conciencia. No por tenerlo, sino por haber estado a punto de entregárselo a alguien que no le mostró ni una pizca de compasión. Gabriela, en cambio, jamás preguntó por dinero. Nunca mencionó gastos. Nunca le hizo sentir que le debía algo. Solo estaba ahí, presente, atenta, sin pedir, sin exigir. Y eso, para Estela, valía más que cualquier cuenta bancaria. Una noche, después de que las niñas se durmieran, Estela salió a beber un vaso de agua y se encontró a Gabriela dormida en el sofá, todavía con el uniforme puesto, abrazando una libreta con cuentas del mes. La escena la conmovió hasta lo más hondo. ¿Cómo puede alguien con tan poco dar tanto amor?, murmuró Estela para sí misma, sintiendo un nudo en la garganta. Y así, en ese rincón modesto, sin lujos ni promesas, doña Estela encontró algo más poderoso que el confort. Encontró un hogar. Las primeras lluvias de la temporada llegaron con sigilo, cubriendo los techos de lámina con ese golpeteo suave que adormece y entristece al mismo tiempo. Doña Estela se había despertado con una molestia en la garganta y un leve dolor de cabeza, pero no quiso alarmar a Gabriela. Pensó que era el clima, que tal vez había dormido destapada, que el cuerpo a su edad ya no respondía igual. Se preparó un té con limón y jengibre, remedio que Gilberto le había enseñado a preparar cuando caían enfermos en invierno. Pero esta vez no funcionó. Esa misma tarde, el dolor en el pecho se intensificó. Le costaba trabajo respirar con profundidad. Cada bocanada de aire venía acompañada de una tos seca y punzante que le sacudía las costillas. Gabriela la notó más pálida, con la mirada nublada y la piel más caliente de lo normal. Le tomó la frente con la mano y frunció el ceño al sentir el ardor. «Tía, tiene fiebre», dijo, con preocupación evidente. «Y esa tos no suena nada bien». Estela intentó minimizarlo. «Es solo una gripe, hija. Con un poco de descanso se me pasará». Pero Gabriela ya había tomado una decisión. Sin perder tiempo, pidió permiso en el trabajo, dejó a las niñas encargadas con una vecina y acompañó a su tía al hospital público más cercano, un edificio de paredes descascaradas y pasillos ruidosos, donde el olor a desinfectante y angustia se mezclaban sin pedir permiso. Después de varias horas de espera, revisiones y análisis, los médicos fueron claros. Estela presentaba una infección respiratoria aguda, con riesgo de neumonía. Debía quedarse internada para recibir tratamiento intravenoso y monitoreo constante. Gabriela, aunque cansada, no se movió de su lado. Arregló como pudo un pequeño espacio junto a la cama de su tía, donde colocó una silla plegable que más tarde usaría como improvisada cama. Le acariciaba la frente con un trapo húmedo, le ajustaba la cobija y le hablaba con voz suave, como si sus palabras pudieran calmarle el dolor. «Estoy aquí, tía. No se preocupe. Vamos a salir de esta», le decía, mientras la alimentaba con cucharadas de caldo tibio. Durante los primeros días, Estela deliraba por la fiebre. Confundía las voces de los enfermeros con las de familiares ya fallecidos. Llamaba a Gilberto en susurros. Murmuraba nombres de vecinos que ya no existían. En medio de esos delirios, una madrugada escuchó una conversación que la marcó profundamente. Gabriela hablaba con una enfermera joven que le ofrecía una cobija extra. «Debería ir a descansar», sugirió la enfermera. «Su tía estará bien. Nosotros la cuidamos. Ella es como una segunda madre para mí», respondió Gabriela, con la voz quebrada. «No me importa si tengo que dormir aquí, no la voy a dejar sola». Esas palabras llegaron a Estela como un bálsamo.
No sabía si soñaba o si estaba despierta. Pero su alma sí lo sintió. Sintió el peso de una verdad que no necesitaba gritos, ni promesas, ni apellido compartido. Gabriela la amaba. Y no por obligación, ni por costumbre. La amaba porque sí. Porque había aprendido a querer con el corazón y no con los ojos. Esa misma noche, cuando la fiebre cedió un poco, Estela pidió su bolso. Gabriela le preguntó si necesitaba algo, pero ella solo negó con la cabeza. Sacó una pequeña libreta de tapas duras, de esas que usaba cuando era joven para anotar pendientes del hogar. Temblando, con una pluma vieja, comenzó a escribir. No era una carta. Era una decisión. Una afirmación silenciosa. Algo que llevaba tiempo meditando, pero que ahora, en medio de esa vulnerabilidad absoluta, terminaba de confirmar. Gabriela no preguntó qué escribía. Solo le colocó una cobija sobre los pies y le acarició la cabeza. Esa noche, Estela durmió más tranquila. Los días siguientes se volvieron una rutina entre análisis médicos, gotas intravenosas y el sonido intermitente del monitor cardíaco. Gabriela seguía firme. Se las arreglaba para pedir turnos reducidos en el supermercado, volvía para cuidar a su tía, regresaba de noche, y dormía con la cabeza recargada sobre una mochila. Las ojeras se le marcaban más, pero no se quejaba. Sus hijas preguntaban por teléfono, ¿cómo está la tía Estela? Y ella les respondía, ahí vamos, mis amores. Gracias a Dios, mejorando. Un día, mientras Gabriela salía a comprar medicamentos, Estela la vio alejarse por el pasillo del hospital. Su figura se perdía entre las batas blancas y los ruidos de camillas. Se sintió sola por un segundo. No por abandono, sino por fragilidad. Era la primera vez que alguien se quedaba a su lado durante una enfermedad, sin esperar nada a cambio. Recordó entonces lo que significaba la palabra familia. No era la sangre. No eran los lazos formales. Era la presencia. El cuidado. Esa forma callada de amar, que no presume pero sostiene. Fue entonces cuando decidió que debía dar el siguiente paso. Gabriela, por su parte, había intentado contactar a Marcela. Pensaba que, tal vez, si su madre estaba enferma, recapacitaría. Le escribió un mensaje sencillo pero claro. Marcela, soy Gabriela. Tu mamá está internada en el Hospital General. Tiene una infección fuerte. Creo que deberías saberlo. Pasaron horas. Un día. 2. Ninguna respuesta. Ni siquiera un gracias. Gabriela lo dejó por la paz. Hizo unas llamadas, pero Marcela no atendía. Marcela sí había visto el mensaje. Estaba en su sala, revisando el celular mientras tomaba café. Leyó el texto de Gabriela con frialdad, lo dejó en visto y soltó un suspiro indiferente. Es solo una gripe. Se le va a pasar, murmuró para sí misma, sin molestarse en responder ni llamar. Cambió de aplicación y siguió viendo fotos en redes sociales, como si la salud de su madre fuera un asunto menor, pasajero, indigno de su tiempo. Gabriela no lo comentó con Estela. No quería preocuparla, pero guardó esa decepción como quien guarda una piedra más en la mochila de la vida. Una tarde, al caer el sol, Estela pidió que le abrieran la ventana. La habitación se llenó de una luz dorada que lo envolvía todo. El cielo estaba teñido de naranjas y lilas. Las sombras de los árboles del patio se proyectaban en la pared, como si danzaran al compás de un viento lejano. Gabriela le acomodó las almohadas y se sentó a su lado. No dijeron mucho. Solo se miraron. Había una paz rara en esa escena, como si todo el dolor del pasado hubiera encontrado un lugar donde reposar. Estela tomó la mano de su sobrina y la apretó con fuerza. Luego, sin necesidad de dramatismo, murmuró. No me queda mucho, pero lo poco que tengo ya tiene dueña. Gabriela no entendió de inmediato a qué se refería, pero tampoco preguntó. Sabía que esas palabras salían del alma, y que a veces, lo más valioso de la vida no necesita explicación, solo gratitud. Y así, con el corazón aún débil, pero el espíritu más firme que nunca, doña Estela comprendió que la vida, a veces, se encarga de reescribir los afectos. Y que las personas que se quedan en los momentos más difíciles, no solo nos salvan, también nos heredan esperanza. El alta médica llegó una mañana gris, sin ceremonias. Después de 2 semanas internada, de medicamentos y noches de fiebre, Estela por fin estaba lo suficientemente estable para volver a casa. Aún se sentía débil,
con los pasos cortos y la espalda ligeramente encorvada por el peso de la enfermedad reciente, pero su espíritu, ese que había flaqueado tantas veces en los últimos meses, ahora caminaba con más firmeza que nunca. Gabriela llegó al hospital puntual, con una muda de ropa limpia y una sonrisa sincera que hacía olvidar el cansancio en su rostro. «Ya nos vamos, tía», le dijo, mientras la ayudaba a abotonarse el abrigo. «Las niñas la extrañan muchísimo. Y la sopa ya está en la estufa, solo hay que calentarla». Durante el trayecto en taxi de regreso, Estela miraba por la ventana con ojos húmedos. Los árboles, las tiendas, la gente apurada, todo parecía nuevo. La vida seguía su curso, y ella, contra todo pronóstico, también. Gabriela le tomaba la mano de vez en cuando, en silencio, como si supiera que no hacían falta palabras. Al llegar al departamento, las gemelas salieron corriendo a abrazarla. «Tía Estela», gritaron al unísono, pegándose a sus piernas con alegría pura. El hogar olía a sopa caliente, pan tostado y suavizante de ropa. Un aroma que no venía de lo material, sino del cuidado. Estela sonrió, les acarició el cabello, y aunque el cuerpo aún le pedía reposo, su corazón palpitaba con fuerza. Se sentó en el sillón con una taza de té, mientras Gabriela organizaba sus medicamentos en la repisa de la cocina. Esa noche, tras la cena y las risas infantiles, Estela esperó a que todo estuviera en calma, y entonces habló con voz serena pero decidida. «Gabriela, necesito que me ayudes con algo. Es importante». Gabriela se acercó con una expresión atenta. «Claro que sí, tía. Usted diga». «Hay una caja», continuó Estela. «Una que tengo guardada desde hace años. Está en el closet, en el fondo. Quiero que la revisemos juntas». Gabriela no preguntó. Se levantó, fue al cuarto y regresó con una caja de cartón reforzado, envuelta en una manta tejida. La colocó sobre la mesa del comedor. Estela la abrió con cuidado, como si estuviera destapando no solo papeles, sino memorias enterradas. Dentro había documentos antiguos, cartas amarillentas, fotografías familiares, y un sobre grueso, sellado con cinta adhesiva. Sacó primero una foto en blanco y negro, donde ella y Gilberto posaban sonrientes frente a una casona antigua con portón de herrería. Estela acarició la imagen con ternura. «Esta era la propiedad de mis padres. Gilberto y yo la cuidamos por años. Hace poco, antes de que él enfermara, decidimos venderla. No lo contamos a nadie. Lo hicimos en silencio, sin abogados ruidosos ni anuncios. Todo quedó limpio y legal». Gabriela la escuchaba con respeto, sin interrumpir. «El comprador nos pagó en una sola exhibición. Lo depositamos en cuentas separadas, a nombre mío. En total», Estela respiró hondo, «fueron casi $1.900.000. Gabriela parpadeó varias veces. No por ambición, ni por asombro material, sino por lo inesperado, por el contraste. Su tía, esa mujer que dormía en su casa con humildad, que nunca alardeó de nada, había guardado un secreto de peso. Y aún así, jamás se mostró por encima de nadie. Estela la miró a los ojos, sin perder la calma. «No lo mencioné nunca porque no quería que me trataran distinto. Y porque, para serte honesta, pensé dejarle ese dinero a Marcela. Era mi hija, al fin y al cabo». Gabriela bajó la mirada. No dijo nada. Pero después de todo lo que ha pasado, de todo lo que no hizo por mí, entendí que el amor no se hereda por derecho. Se gana con presencia, con actos. Gabriela tragó saliva, conteniendo la emoción. «Tía, no tiene que explicarme nada. Yo no hice nada esperando algo a cambio. Y sin embargo», añadió Estela, con voz firme, «hiciste todo». Se hizo un silencio. De esos que no incomodan, sino que sellan un momento con dignidad. «Quiero que sepas esto», continuó Estela, «porque algo dentro de mí me dice que tengo que poner las cosas en orden. No quiero irme sin que tú sepas lo que hay. Y si algún día me pasa algo, quiero que sepas que tú fuiste mi familia cuando la mía me dio la espalda». Gabriela se cubrió los ojos por un instante, conmovida. «Tía, no diga eso. Usted no se va a ir a ningún lado. Aún tiene mucho por vivir». «Tal vez», respondió Estela con una sonrisa tenue. «Pero por si acaso, tenía que abrir esta caja». Mientras tanto, en otro punto de la ciudad, Marcela caminaba por la cocina de su departamento con el celular en la mano.
Revisaba redes sociales cuando vio un mensaje de su primo César. Decía: «Oye, ¿es cierto que tu mamá está organizando una fiesta en la casa antigua? Escuché algo de eso en el chat familiar». Marcela frunció el ceño. «¿Una fiesta? Mi madre». La duda se le quedó flotando. Fue a la galería de imágenes de su celular, buscando fotos recientes de Estela, pero no encontró nada nuevo. Ni una llamada, ni un mensaje. Desde que la había echado, no sabía más de ella. «¿Qué fiesta ni qué nada?», murmuró con desdén, dejando el teléfono sobre la encimera. Iván, que escuchó el comentario desde la sala, respondió con indiferencia: «Seguro es una reunión de esas con los de la iglesia. No te preocupes. No tiene nada que ver contigo». Pero Marcela no estaba convencida. Se quedó pensativa. Algo dentro de ella, más allá del ego, más allá del desprecio que había mostrado semanas atrás, empezó a sospechar que había cosas que se le estaban escapando. Esa noche, Estela se sentó a la mesa de la cocina con una taza de té, papel bond y su vieja pluma de tinta negra. Frente a ella, las niñas dormían en la habitación contigua, y Gabriela organizaba libros escolares en silencio. La luz amarilla del foco sobre su cabeza caía cálida, como si bendijera lo que estaba por escribirse. Con letra pausada, firme, comenzó a redactar invitaciones a mano. No usó computadora. No mandó mensajes. Lo hizo como antes, como en los tiempos en que cada palabra tenía peso, y cada sobre tenía un destino que no se archivaba, sino que se atesoraba. Invitó a primos, sobrinas, viejas amigas de la colonia, y vecinos que aún recordaban a Gilberto. Quería reunirlos en la casa que alguna vez fue el corazón de su familia, no para conmemorar el pasado, sino para sellar el futuro. Mientras escribía, una paz extraña la envolvió. No era resignación, era certeza. Por primera vez en mucho tiempo, Estela sentía que el control de su vida volvía a sus manos. Y así, con cada trazo de tinta, se preparaba para cerrar un ciclo y abrir otro. El sol brillaba alto aquella mañana, como si el cielo también quisiera ser testigo del renacer de una casa que durante años había guardado más recuerdos que ruidos. La fachada de la antigua propiedad estaba pintada de blanco nuevo, las ventanas abiertas dejaban escapar el aroma de flores frescas y comida casera, y desde temprano comenzaron a llegar los primeros invitados. Eran rostros conocidos, algunos lejanos en el tiempo pero cercanos al corazón, primas de provincia, sobrinas que viajaron con hijos pequeños, vecinos de antaño que aún recordaban a Gilberto con respeto y cariño. Estela los recibía uno por uno en la puerta principal, vestida con un sencillo vestido azul marino y un chal sobre los hombros. Su andar seguía lento, pero su mirada era firme. Cada saludo venía acompañado de un abrazo cálido y una sonrisa que no le cabía en el rostro. Había algo distinto en ella. No era solo su mejoría física. Era la paz de quien ha tomado una decisión que honra su historia. Gabriela llegó cerca del mediodía, con sus dos hijas bien peinadas, con trencitas y moños que combinaban con sus vestidos lilas. Venía con una charola de empanadas que preparó esa misma mañana, y una mirada nerviosa que intentaba ocultar tras una sonrisa discreta. Al verlas cruzar el portón, Estela abrió los brazos con ternura desbordada. «Mis princesitas», dijo, agachándose con esfuerzo para abrazarlas. «Qué bonitas están, por Dios». Las niñas la rodearon con los brazos, riendo emocionadas, mientras Gabriela observaba la escena con los ojos brillosos. Estela le acarició el rostro con cariño y le susurró: «Gracias por estar aquí, hoy más que nunca». La música suave flotaba en el ambiente, con boleros de antaño que parecían sacados del tocadiscos viejo de Gilberto. Las mesas estaban cubiertas con manteles bordados a mano, y sobre ellas, platillos tradicionales que traían consigo el sabor de la infancia: mole, arroz rojo, tamales, guisados que algunas de las invitadas habían aportado con gusto. No era una fiesta lujosa, pero cada detalle tenía alma. Los abrazos se multiplicaban, las conversaciones fluían como ríos entre generaciones. Se hablaba de tiempos pasados, de bodas, de bautizos, de cómo Gilberto arreglaba radios viejos para los vecinos. Todos tenían algo que contar. Todos tenían una historia que lo vinculaba. Entrada la tarde, mientras el cielo comenzaba a cambiar de tono, un auto negro se estacionó frente a la casa. La puerta trasera se abrió y de ella bajó Marcela, vestida de punta en blanco,
con un vestido beige ajustado y joyas discretas pero visibles. A su lado, Iván, con lentes oscuros y cara de pocos amigos. Ella no había confirmado su asistencia, pero evidentemente el mensaje de su primo y la curiosidad pudieron más que el orgullo. Los invitados giraron la cabeza al verlos entrar. Algunos apenas los reconocieron. Otros los saludaron por cortesía. Marcela avanzó con paso seguro, como si su presencia fuera el acto central del día. Al encontrarse con Estela, se detuvo brevemente. «Hola, mamá», dijo, sin sonreír. «Hola, Marcela», respondió Estela con voz neutra, sin ofrecerle abrazo. Iván solo hizo un gesto con la cabeza, más como trámite que como saludo. Gabriela, que estaba cerca, les dio la bienvenida con educación, pero sin fingimientos. A diferencia del resto, que era recibido con calidez y afecto, ellos fueron saludados con una cordialidad distante, una barrera invisible que todos notaban. Durante el resto de la comida, Marcela e Iván permanecieron sentados juntos en una esquina del patio, observando a todos como si estuvieran en un evento social al que asistían por obligación. No ayudaron a servir, no compartieron recuerdos, no rieron con los demás. Se mantuvieron al margen, como si esperaran que algo sucediera. Y algo sucedió. Después del postre, cuando la mayoría ya había comido y las conversaciones bajaban de intensidad, Estela se levantó con ayuda de Gabriela y se dirigió al centro del patio. Un micrófono improvisado, hecho con una bocina portátil y un pequeño amplificador, esperaba sobre una mesita de madera. Todos callaron poco a poco al verla avanzar con paso lento, pero decidido. Se colocó frente a todos y respiró hondo. «Familia», comenzó con voz firme, que resonó sin necesidad de volumen. «Gracias por estar aquí. Esta casa fue testigo de mi vida con Gilberto, de nuestras alegrías, nuestras penas, nuestros sueños. Hoy decidí abrir sus puertas una vez más, no por nostalgia, sino por amor, porque necesitaba cerrar un ciclo y comenzar otro». Hubo murmullos suaves. Algunos asintieron, otros tomaban fotos discretamente. Gabriela, sentada junto a sus hijas, miraba a su tía con emoción contenida. «Quiero hablarles», continuó Estela, «del valor de quienes se quedan cuando no tienes nada. Ni dinero, ni salud, ni fuerzas. Quiero hablarles de la diferencia entre quienes están por obligación y quienes están por amor». Su mirada recorrió el patio. Al llegar a Gabriela, se detuvo. «Hace unos meses estuve enferma, sola, débil, abandonada. Pero hubo alguien que no me soltó, que se quedó a mi lado en la sala de un hospital, que me llevó comida, que me sostuvo la mano cuando nadie más lo hizo». Todos dirigieron la mirada a Gabriela. Ella bajó los ojos, visiblemente conmovida. «Y por eso», dijo Estela, elevando un poco más la voz, «he tomado una decisión. El dinero que tenía guardado, fruto del trabajo de toda una vida, iba a ser mi herencia. Y ya lo es. Hoy quiero anunciar, frente a ustedes, que he decidido entregarle $1.5 millones a mi sobrina Gabriela. No por lástima, no por impulso, sino por gratitud, por justicia del alma». Hubo un silencio total, como si el viento se hubiera detenido. Luego, algunos empezaron a aplaudir tímidamente. Otros soltaron exclamaciones de asombro. Pero el momento se rompió de golpe cuando Marcela se levantó abruptamente de su silla, con la cara roja de rabia. «Eso me corresponde a mí», gritó. «Soy tu hija, mamá. Tú no puedes hacer eso». Todos se voltearon a mirarla. Iván intentó tomarla del brazo, pero ella lo apartó. ¿Qué clase de madre le regala esa cantidad a una sobrina y no a su propia hija? Esto es una humillación. Estela no se inmutó. Mantuvo la calma, la misma con la que se había vestido esa mañana. «Cuando estuve sola y enferma, tú no viniste, Marcela», respondió con voz serena. «Gabriela estuvo. El amor no se hereda. El amor se demuestra». Marcela quedó paralizada unos segundos. Luego, murmurando cosas ininteligibles, salió del patio a paso rápido, con Iván siguiéndola. Muchos bajaron la cabeza, incómodos. Otros observaron la escena con tristeza. Pero nadie dijo nada. No hacía falta. Gabriela se acercó a Estela, temblando. «Tía, yo no puedo aceptar». Estela le puso un dedo sobre los labios. «SHH, no me lo devuelvas con palabras. Devuélvemelo con tu vida, con tu paz, con tu amor a tus hijas».
y la abrazó con fuerza. Con una fuerza que no venía del cuerpo, sino del alma. Ese día, frente a todos, la mesa se volteó. Y la dignidad, esa que había sido pisoteada y olvidada, volvió a ocupar el lugar de honor. El eco de la fiesta aún flotaba en las paredes de la vieja casa. No por el ruido, ni por la música, sino por las emociones que quedaron impregnadas en cada rincón, las risas de las niñas, los abrazos largos entre primos, la mirada agradecida de Gabriela y la templanza con la que Estela tomó la palabra y cambió, sin alzar la voz, el rumbo de su propia historia. 2 días después, cuando el sol apenas comenzaba a calentar los azulejos del patio, Estela barría con lentitud las hojas caídas que el viento de la madrugada había dejado en el porche. Su cuerpo aún le exigía pausas, pero su alma estaba más liviana que nunca. El chal sobre sus hombros, su café humeante en la mesita de al lado, y el canto de los gorriones que se colaban entre las ramas eran todo lo que necesitaba para sentirse completa. Fue entonces cuando escuchó el golpe seco en la puerta principal. 3 toques suaves, contenidos, casi temerosos. Abrió sin apuro. Allí estaban Marcela e Iván. Ella con un ramo de flores, rosas blancas, sus favoritas, y él, cabizbajo, con las manos entrelazadas como quien sabe que no hay excusa posible. Marcela tenía los ojos hinchados, pero había maquillado su rostro intentando disimular el cansancio. Su voz temblaba. «Mamá, ¿podemos hablar?» Estela los miró con una serenidad desconcertante. No había en su rostro ni ira ni dureza. Solo una calma profunda, como quien ya no necesita pelear nada. Asintió y los hizo pasar al recibidor. No los llevó más allá, ni al comedor, ni al patio. La charla tendría lugar allí, justo en el umbral donde empieza lo íntimo, pero también lo incierto. Marcela extendió las flores. «Son para ti. Me acordé que te gustaban». Estela las tomó con delicadeza, las colocó en un florero sobre la mesita, y se sentó. Frente a ellos, sin decir una palabra, esperando. Iván carraspeó la garganta, como si buscara la forma menos torpe de comenzar. «Señora Estela, queríamos pedirle perdón. Lo que hicimos no tiene justificación. Actuamos mal, muy mal. Y lo sabemos». Marcela se sentó junto a él. Sus ojos buscaban los de su madre. «Mamá, yo no sabía cómo manejar las cosas. Fuiste una carga. Sí, lo pensé. Pero después de lo que dijiste, me di cuenta que me equivoqué. Que fui cruel. Y no hay día desde la fiesta que no me sienta avergonzada». Estela los dejó hablar. No los interrumpió. Escuchó promesas de cambio, disculpas, justificaciones disfrazadas de contestos, pero no se conmovió. Porque aunque las palabras podían sonar sinceras, ella sabía que lo importante no era lo que se decía, sino lo que se hacía cuando nadie veía. Cuando terminaron, hubo un silencio que parecía alargar los minutos. Y entonces, con voz pausada, firme y sin titubeos, Estela respondió: «Les agradezco que hayan venido. De verdad. No les guardo rencor. No soy de las que se envenenan con el odio, ya no. Pero también debo decirles algo, y espero que lo escuchen desde la verdad, no desde la culpa». Ambos asintieron en silencio. «No me dolió que me corrieran de tu casa, Marcela. No me dolió el sofá, ni las reglas, ni la comida fría. Me dolió saber que no tenías espacio para tu propia madre en tu corazón. Me dolió el desprecio, la indiferencia, el ver que yo, la mujer que te dio la vida, era menos bienvenida que un mueble viejo». Marcela comenzó a llorar en silencio, cubriéndose el rostro. «Y aunque me gustaría decirte que ya todo pasó, que podemos empezar de cero, no sería cierto. Porque yo he cambiado. Ya no soy la mujer que esperaba migajas de cariño. Aprendí a elegirme, Marcela. A cuidar de mí. A decir basta». Iván intentó intervenir, pero Estela alzó la mano suavemente. «No los odio. No quiero que vivan cargando esto. Pero tampoco me voy a forzar a volver a un lugar donde no fui amada. Esa etapa se cerró. Lo que tengan que sanar, háganlo entre ustedes. Yo, ya no estoy ahí». Se levantó con lentitud, los acompañó de regreso a la puerta y les deseó que encontraran paz. No hubo abrazos. No hubo te quiero. Pero hubo verdad. Y a veces, eso vale más. Días después, en una zona residencial modesta pero bonita, Gabriela revisaba con cuidado los papeles de la casa nueva que estaba por adquirir. Una pequeña propiedad con jardín delantero,
patio trasero, y espacio suficiente para que las niñas tuvieran su propio cuarto. El sueño que nunca pensó cumplir. «¿Aquí vamos a vivir, mamá?», preguntaron las gemelas mientras recorrían el jardín corriendo, riendo, abrazando cada rincón como si ya fuera suyo. Gabriela sonrió con ternura, con una mezcla de incredulidad y gratitud. «Sí, mis amores. Aquí vamos a empezar de nuevo». Estela, sentada en una mecedora portátil que habían llevado para ella al jardín, las observaba con una taza de café en las manos. El aroma le traía recuerdos de cuando preparaba café para Gilberto por las mañanas. Pero esta vez no había tristeza, solo un dulce alivio. Las niñas corrían con el sol en la cara, y Gabriela, con su libreta de cuentas en mano, anotaba cálculos y planes. Pero todo era distinto. Ahora había certeza. Ahora había rumbo. Estela respiró hondo. No sentía vacío. No sentía soledad. Sentía pertenencia. Sentía que había dejado de ser una sombra en la vida de los demás para convertirse en un faro en la de alguien más. Esa noche, en su habitación, Estela abrió su diario de tapas duras. Lo había retomado después de muchos años. En él escribía pequeños pensamientos, cosas que no quería olvidar. Con una pluma negra, escribió despacio, cada palabra como una semilla plantada en tierra fértil. No todas las hijas nacen de una madre, algunas se eligen con el alma. Y yo, en la última curva de mi camino, tuve la dicha de encontrar una hija que no salió de mi vientre, pero sí brotó de mi corazón. A Gabriela, que me salvó sin pedir nada. A mis pequeñas, que me devolvieron la risa. A mí, que por fin aprendí a elegirme. Cerró el cuaderno. Se recostó en su cama, y antes de apagar la lámpara, miró por la ventana. La luna estaba llena, como su alma, y por primera vez en mucho tiempo, durmió sin peso en el pecho, y con el corazón en casa. A veces, la vida pone a prueba no solo el cuerpo, sino el alma. Y es en los momentos más oscuros donde descubrimos quién está por costumbre, y quién se queda por amor. Doña Estela perdió mucho. A su esposo, su hogar, su lugar en el corazón de su hija. Pero también ganó lo más valioso que una mujer puede encontrar en la última etapa de su vida: dignidad, verdad y una familia elegida. Porque la sangre puede marcar el parentesco. Pero es la presencia, la ternura y el cuidado lo que construye el verdadero lazo. Gabriela no heredó por interés. Recibió lo que sembró: cariño incondicional, lealtad silenciosa y amor sin pretensiones. Que esta historia nos recuerde que nunca es tarde para empezar de nuevo. Que no todos los afectos son obligatorios, pero sí pueden ser auténticos. Y que hay almas que, al elegir con el corazón, terminan encontrando el hogar que siempre merecieron. Porque al final del camino, el alma también aprende a elegirse. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia y por ser parte de nuestra comunidad. No olvides de suscribirte al canal y darle me gusta al video. Hasta luego.